8:03 de la mañana comenzamos la tercera hora informativa de Noticias Telemedellín AM. Gracias por continuar ahí conectados con nosotros y a todas las personas que se encuentran también en las redes sociales acompañándonos. Gracias por esa compañía. Seguimos con más información y tiene que ver con un debate que se realiza hoy en la Cámara de Representantes y tiene que ver con un proyecto de ley que busca fomentar la paternidad amorosa y prohibir cualquier castigo físico contra los menores. Oigan bien, cualquier castigo. Me imagino, doctor Eli, que cuando usted era pequeño tenía otro tipo de castigos, ¿no? Yo siempre lo he dicho, lo bueno de la edad adulta es que uno tiene unos recuerdos maravillosos y a veces trágicos. En mi época mi mamá nos daba con la plancha, con la olla, con el plato. Sí, señor, con lo que tuviera en la mano. Con lo que tuviera en la mano, y claro. Y las casas eran de techo muy alto con vigas y ya nos montábamos. Éramos 17 hermanos y mi mamá nos bajaba con un palo de escoba. Y acumulaba deudas, es decir, ella dejaba que todos hiciéramos las travesuras y cuando iba a castigar a uno, nos castigaba a todos. Venga que usted me la debe de hace 20 días, usted de hace 8 días, y a todos nos daba. Pagaban justos por pecadores también. Sí. Y ella acumulaba deudas. Castigos. Pero le voy a decir algo, mire cómo se recuerda con jocosidad esto, ¿cierto? Sí, claro. Pero era también porque, digamos, en ese entonces no había una norma clara justamente para prevenir lo que se considera como maltrato físico el día de hoy. Digamos que los padres en ese tiempo tenían, digamos, esa potestad, pero hoy la cosa es distinta, doctor Hernando Eli. ¿A qué se debe? Esto es de posiciones morales y sociales y culturales. En mi época era normal ese acto de autoridad, la violencia física, y nosotros ya en esta decimos, hombre, gracias a mi papá que me dio con la correa, a mi mamá que me dio con la plancha. Hoy el niño sigue siendo hiperactivo, necio, travieso y hay que llamarlo al orden. El problema es la educación. Claro. Cómo sembrarle el principio de respete la autoridad del padre. Cuando no se impone ese principio básico de reconocer la autoridad del otro, llámese el padre, el hermano, el profesor, el ciudadano, el policía, el niño va a ser descarriado. Hay que llamarlo al orden. ¿Cómo? El grito, entonces violencia psicológica. El pellizco, violencia física. Esto no es tan fácil, no es de reglamentar, es de crear principios, desarrollarlos al interior de la familia y desde cuna ir formando la persona, ese hombre del mañana. Pero que ahorita por ley al padre se le diga no le pegue, no lo grite, puede reglamentarse. El problema es que se pueda ejecutar con el efecto perseguido y es no violentar a la persona. A veces la autoridad tiene que imponerse. Miren que estamos en este momento, restricción de derechos constitucionales, el derecho a la locomoción. No cumple usted esa restricción, entonces le hacemos el comparendo y lo vamos a sancionar con la multa. Son castigos, entre comillas, necesarios. Esto es circunstancial, esto es moral, es de principios, es de formación, no es de simplemente ley. Bueno, Hay que mirar qué es lo que se busca, porque sí. Hay que decir también que las cifras, digamos, alarman un poquito en el país, según la encuesta de violencia contra niños del año pasado, que fue la más reciente, la que se realizó para 2019, y es que en Colombia 4 de cada 10 menores han sufrido algún tipo de maltrato físico, psicológico o sexual. Entonces, para eso justamente hay una iniciativa que busca esa protección de los menores de edad, que incluso prohíba justamente lo que se conoce como la tradicional pela, con la chancla, con la correa, con lo que sea. ¿Cómo se va a trabajar esto, Diana? Se va a trabajar porque hoy se está debatiendo, como les contábamos, se va a debatir mejor este tema en la Cámara, y es porque se prohíbe cualquier acto violento para corregir a los niños en materia de educación. Por eso contactamos al representante Julián Peinado para que nos cuente a esta hora de este proyecto que esperamos prospere, esta iniciativa que consiste en darle a los padres otras herramientas para educar desde el amor, desde los consejos, desde la conversación, no desde el maltrato físico. Buenos días, representante. Muy buenos días para todos en la mesa de trabajo y todos aquellos que nos siguen en este fabuloso programa. Estaba escuchando con atención las intervenciones que antecedieron el uso de la palabra. Y quiero decirles algo, sí, es cierto, en efecto, para los colombianos y especialmente los latinoamericanos, se ha institucionalizado un patrón de conducta, es decir, se nos ha vuelto normal el hecho de sancionar a nuestros hijos a través de un castigo físico, y culturalmente lo entendemos como normal. Yo lo que hice en esta ocasión para evitar separarme del apasionamiento, porque realmente yo creo que a cualquier persona le duele y lo conmueve ver cuando se maltrata a un niño,
fue revisar tanto evidencia científica como evidencia jurídica y constitucional. Para que ustedes tengan un elemento de mayor criterio, les quiero contar que hoy en día alrededor de 60 países han realizado estudios a profundidad. Es decir, estoy hablando de estudios en 215.000 niños, entre ellos muchos latinoamericanos. Y en ninguno de esos estudios, en los 60 países, inclusive en ese de 215.000 niños, se encontró una sola evidencia positiva, consistente en aprobar que el castigo físico en efecto genera alguna situación positiva en la crianza del niño. Lo que sí se logró demostrar por el contrario, y este estudio, óigase bien, es de niños de 3 a 4 años, es que en efecto lo que se hace es un daño enorme en las condiciones socioemocionales del menor, inclusive daños de orden fisiológico, porque su cerebro no tiene el mismo desarrollo del cerebro de un niño que no es criado bajo comportamientos violentos. Y les estoy hablando de investigaciones de la Universidad de Pittsburgh, de Harvard. Harvard hizo una investigación en Colombia con 7.000 niños que también demuestran lo que nosotros decimos. Ahora bien, ¿dónde está la dificultad? Hoy en día existe el Código de Infancia y Adolescencia, que es la Ley 1098. En su artículo 18 dice que están prohibidos los tratos denigrantes, pero no solamente eso, están las convenciones de las Naciones Unidas de los Derechos de los Niños, y es que los niños también tienen derechos fundamentales. Yo no he podido entender, y excúsenme el ejemplo, por qué la violencia sobre la mujer no es aceptada, pero sobre los niños sí. Si en efecto desde el abstracto, es decir, desde una posición absolutamente teórica, sigue siendo violencia. Lo que nosotros queremos instar es a un cambio en el Código Civil, que es un cambio que va a ser un cambio que nos va a permitir hacer, ojo, no un ejercicio sancionatorio, porque ya la Corte Suprema de Justicia, en sede de casación, se pronunció sobre los derechos de corrección, y lo mismo ha dicho la Corte Constitucional. Y óigase bien, ninguna de las dos altas cortes coincide en autorizar el maltrato físico como una forma de corrección. Por el contrario, dice la Corte Constitucional que eso es exceder el derecho de corrección que tienen los padres sobre los menores. Y aquí lo que queremos es evitar una norma que tenemos en conflicto con ese Código de Infancia y Adolescencia, y es precisamente el artículo 262 del Código Civil, que dice que se permite el castigo moderado. Hoy en día, esa sola frase envía un mensaje a los padres de familia absolutamente equívoco y erróneo, y es que a los niños se les puede dar con un palo, con una chancla. Sí, representante. Y eso desde ya les digo, sí escucho. ¿Cuál sería entonces ese correctivo para padres de familia? Usted dice que la ley ya en cierto modo los protege, sin embargo hay, digamos, ahí un vacío cuando dice que se puede hacer una corrección moderada. Sin embargo, los padres siguen haciéndolo, muchos de ellos acudiendo al castigo físico. ¿Cuál sería entonces esa correctiva, esa sanción, una vez siendo ley este proyecto? Claro que sí. Es importante decirles que este proyecto es netamente pedagógico. Nosotros no estamos institucionalizando un nuevo tipo penal, es decir, no va a existir una sanción penal como por ejemplo lo que se deriva de una actuación de violencia intrafamiliar, sino lo que se quiere es instar al Estado colombiano para que cree las estrategias y pedagogías de crianza positiva, que además no es una recomendación de los políticos, es una recomendación de los científicos. Y esto para terminar de apuntalar mi argumento. La Academia Americana de Pediatría en el año 2018, con la rúbrica o firma de 67.000 médicos pediatras, avala la disciplina a los métodos de crianza positiva. Esto es un mensaje poderoso para las instituciones del gobierno y también para los colombianos. Y me parece que es un punto. Sí, representante, el doctor Eli tiene una pregunta para usted. Representante, yo comparto con usted en absoluto todas esas pretensiones. Hay que erradicar la violencia física,
Pero es que no podemos desconocer el momento cultural y social de nuestras familias. Y hablo por aquellas familias de los barrios marginados o marginales, donde primero son muchas las personas que integran una familia y existe mucho peligro de contaminación social. Es decir, que el niño se matricule en el delito. Los padres tienen que hacer uso de una autoridad, porque el menor tiene dos problemas: o me someto al delito porque me están contaminando a mis amigos, o me someto a la autoridad de mi padre. Eso implica el ejercicio no de la violencia, no estoy diciendo de la violencia, pero sí de lo enérgico, de poner las condiciones. ¿Se piensa mejor en educar a los padres o en sancionarlos? Doctor Eli, no, en efecto, la idea es un tema más pedagógico, y por eso quiero advertir que hay una línea que ya está muy establecida por la Corte Suprema, en donde el derecho de corrección llega hasta su línea roja, y es cuando usted ya pase unas lesiones personales, es decir, cuando ya en efecto cause un daño definitivo en el cuerpo o en la parte física de un niño. Realmente aquí lo que se quiere es que antes, por el contrario, el Estado colombiano acompañe a los padres y les enseñe técnicas de crianza positiva. Esto es un tema muy positivo, porque realmente esto no había pasado y ya hoy día es un mandato inclusive constitucional, y lo dice el artículo 44 de la Constitución. Entonces, no vamos a ir a meter a la cárcel a los papás por esa situación. Eso ya está predefinido por las normas colombianas, como también está predefinido. Lo que pasa es que no lo hemos hecho mediante ley, que el castigo mediante la violencia como mecanismo de corrección no es permitido para los colombianos. No lo digo yo, lo dicen las altas cortes. Bueno, representante Julián Peinado, muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana en Noticias Telemedellín AM. Nos va contando entonces cómo prospera su propuesta de disciplina y de educación positiva. Para ustedes un agradecimiento especial, y a cultivar esta buena relación entre padres e hijos y cuidadores y los mismos. Muchas gracias, que estén muy bien. Así es, una disciplina positiva, una educación de amor, de conversación, mandadas a recoger todos esos castigos que se hacen físicos incluso hoy en día, porque entonces sí será reglamentado. Vamos a otro lugar de la ciudad. Giovanni Marula